Pulso económico, que vamos a comenzar, como es tradicional, echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido a la bolsa. Nuestro IBEX 35 hoy supera la sesión con subidas, 0,52%. El índice general está en 12.774,8. Algunos valores, hoy los bancos, la pieza fuerte del entramado, ya lo decimos aquí siempre, son los bancos, pues hoy lo demuestran. Santander, la que más sube, 3,14, Sabadell en segundo lugar, 1,91, Bankinter en tercer lugar, 1,90. Y en el lado rojo, pues hombre, donde predominan las manos vendedoras, hoy afecta eso y bastante a Arcelor, tampoco es una exageración, 1,95 de caídas, IAG 1,79 de caídas, Iberdrola, esto sí que es una sorpresa, 1,69 de caídas. Y a continuación les voy a adelantar los titulares de lo que yo imagino va a ser el nervio, la parte mollar de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos con los mejores expertos para que a ustedes, desde sus hogares, no se les escape un detalle. Bien, en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar, en primer lugar, de la respuesta europea a los aranceles de Donald Trump. Ursula von der Leyen ha asegurado, mediante un comunicado, que la decisión de aranceles al acero y al aluminio de origen europeo tendrá por parte de la Unión Europea un contraataque, dice, firme y proporcionado. Ya veremos cómo continúa todo esto. Y hoy hablaremos también de las letras a 3 meses que parece que resisten. El Tesoro paga 2,4%, España adjudica 2.550 millones en deuda a corto plazo, a los tipos, eso sí, más bajos en fin, esto está ya cara abajo en la rodada, como dicen en los tangos, en los 2 últimos años. Y ya dicho esto, les presento a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, jefe de ventas en el banco BIC. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Me alegra mucho. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO y presidente de CEOMA, la Confederación Española de Mayores. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues vamos a, lo primero, acercarnos a la sesión de la bolsa. Parece que la bolsa da cierto signo de atascarse en zona de máximos. Estamos muy bien en esa zona, pero da la sensación de que ya nos empezamos a atascar. Sí, de nuevo hemos visto estos máximos renovados a principio de año, impulsado, como no, por el sector bancario, que es el sector que más peso tiene dentro de la bolsa española. Muy buenos resultados, ya vimos que muchos de ellos incluso máximos históricos. Y bueno, las perspectivas siguen siendo buenas en el sentido de que el crédito continúa con una gran solidez y que parece que los recortes de los tipos de interés pueden ser más lento de lo que se esperaba en un principio, lo que puede seguir llevando los beneficios de la banca a unos niveles muy altos. Y luego, quizá los inversores de reojo, viendo lo que pasa en Estados Unidos con todo el tema arancelario, con las nuevas amenazas de Donald Trump y luego también con esas declaraciones, primero en el Congreso, luego en el Senado de Jerome Powell sobre los tipos de interés. Ahora iremos a ellas. Don José Luis, ¿cómo has visto la sesión? Bueno, yo creo que se han dado un respiro, ¿no? Es decir, teníamos una posición de máximos y nos quedamos en ella y no nos movamos mucho, ¿no? Es decir, esto es como que se sube a un cerro y se queda mirando a ver, no hagamos muchos esfuerzos y aquí estamos bien, ¿no? Y esperando a ver qué es lo que pasa, ¿no? Viendo los acontecimientos. Yo creo que mañana se conocen datos de Estados Unidos, de IPC, es decir, vamos a ver el tema de los aranceles, cómo juega o no, es decir, toda esta instrumentación de política que están haciendo en Estados Unidos sí que afecta. Y el tema arancelario también, es decir, que yo creo que en una situación de compás de espera estamos subidos en una atalaya oteando el horizonte y de momento resisto, que me parece que eso es lo importante y no bajar de los 12.700. Bueno, vamos a empezar hoy el recorrido informativo en el otro lado del Atlántico. Encontramos en primer lugar que el bono soberano de Estados Unidos a 10 años ha esperado las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, de Jerome Powell, por debajo del 4,5%. ¿Qué ha dicho Powell? Pues, intentaré hacer un resumen, no es fácil hacerlo, ¿verdad? Pero lo primero y principal, que hay tiempo para todo, que hay que tener tranquilidad y que desde luego sus objetivos son el empleo y mantener los precios a raya. Nada nuevo bajo el sol, podrán decir ustedes, pero bueno. Por cierto, el Tesoro americano hoy esperaba captar, eso sí que es una emisión, 58.000 millones de euros con la emisión de los bonos a 3 años. Don Joaquín Robles.
Sí, hemos visto a Jerome Powell que no ha querido pisar charcos, que ha vuelto a reiterar su mensaje de no hay prisa para recortar los tipos de interés. Obviamente, ellos, igual que el resto de bancos centrales a nivel mundial, está esperando un poco cómo va a ser de verdad esa política de Donald Trump, si se va a basar en amenazas para tratar de conseguir una posición de negociación ventajosa o de verdad va a llevar a cabo todo el tema de los aranceles y qué implicaciones puede tener en el comercio global, en el crecimiento, en los beneficios empresariales y sobre todo en la inflación, porque como bien decías, tiene dos mandatos la Reserva Federal, el empleo, que está de sobresaliente, pleno empleo, tasa de desempleo del 4,1%, pero la inflación parecía que se acercaba al 2%, vuelve a repuntar, mañana hay datos, puede volver a superar ese 3% y con el miedo de que si Trump lleva determinadas políticas pueda seguir subiendo. Así que bueno, vamos a ver a una Reserva Federal tratando de predecir, ¿no?, a dónde se puede mover la inflación durante este año, pero muy probablemente hasta el último tramo no veamos movimientos. Daba un poco la sensación de que Jerome Powell no quería entrar en conflicto con Trump y ha hablado muy poco de los aranceles. Sí, y es verdad que también Trump empezó muy fuerte diciendo que en la Reserva Federal no tenían ni idea y que debían de bajar los tipos y ya las últimas declaraciones han sido un poco más conciliadoras. Bueno, yo creo que se han calmado un poquito los dos, coloquialmente hablando. Lo que está claro es que, vamos a ver, esa prisa que tenía la Reserva Federal de ir bajando tipos se ha frenado y eso va a ser cada vez más despacio, sobre todo por dos cuestiones. Una, el repunte de la inflación que se está produciendo o no, el no descenso de ella, como quieren, así como el empleo está tirando, la inflación no. Y lo que está claro es que una política arancelaria lo que lleva consigo es una política inflacionista. Por tanto, si la inflación sube y rebasa ese 3% y volvemos a esa situación de alguna manera que tiene que defender la Reserva Federal, los tipos no van a bajar o van a bajar muy lentamente. A diferencia de lo que está pasando ahora en Europa, donde yo creo que el Banco Central Europeo sí que va a continuar con esa política de bajada de tipos, de alguna manera también para contrarrestar. Yo creo que esa es la cuestión de fondo que tenemos ahora mismo. Bueno, pues ya en territorio europeo, anuncio de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que dice que la decisión de aranceles sobre el acero y el aluminio, que ya es definitiva, 25% para acero y aluminio que se produzca en Europa y que se envíe o se exporte a Estados Unidos, va a tener por parte de la Unión Europea un contraataque, dice, firme y proporcionado. Esto no explica qué entiende la Unión Europea por un ataque firme y proporcionado, pero se supone que si te han impuesto un 25%, pues tú, pues de lo que venga de Estados Unidos, de algunas cosas, también debas hacer más o menos el mismo balance, 25% de algo que equivalga a lo mejor en precios a lo que manda Estados Unidos a Europa en diferentes materias, ¿no? Sí, yo creo que el problema es que ningún país quiere entrar en un cruce de aranceles, ¿no? Porque al final esto se va haciendo montaña y luego muchas veces no sabes cómo pararlo. Lo hemos visto con México, con Canadá, con China, que sí, amenazaban con represalias, pero no han puesto nada encima de la mesa. De hecho, la respuesta de China proporcionalmente ha sido mucho menor, ¿no? ¿Por qué? Porque todos están dispuestos a negociar. No están la mayor parte de los países en una disposición de entrar en una guerra comercial porque tienen economías muy debilitadas. Y aquí en Europa, bueno, pues el mensaje tenía que ser ese. Si me pones un arancel va a haber una respuesta, pero realmente no sé qué respuesta porque no la tienen preparada. Si tomamos como antecedentes el de la primera legislatura de Trump, que también hubo aranceles al acero y al aluminio, bueno, pues vimos que fueron tratando de perseguir a determinadas compañías sensibles, luego también productos agrícolas, pero bueno, igual que como comentaba anteriormente con China, proporcionalmente no fueron iguales. ¿Qué te ha parecido la respuesta europea, José Luis? Bueno, pues nadar y guardar la ropa, como se dice coloquialmente, ¿no? Vamos a hacer algo, pero no han dicho qué van a hacer, ¿no? Y lo que está claro es que incluso cuando se habla a gente de nuestro gobierno, lo que dicen es que estaremos con Europa. Bueno, ¿dónde vas a estar? O sea, aquí la cuestión de fondo, que a mí me parecería positivo, es que por primera vez realmente Europa se plantee una negociación como tal para todos los países con Estados Unidos y no deje, entre comillas lo de no deje, porque al final la autonomía de cada país sigue estando ahí, que cada país negocie por su cuenta los aranceles o no la política arancelaria con Trump. Y eso porque afecta de manera distinta, recordemos lo que nos pasó. Es decir, el tema que Trump puso los aranceles al 25% al acero y el 15% al aluminio o viceversa, es decir, Biden los quitó, llegó a un acuerdo con la Unión Europea y desaparecieron. Con lo cual la situación que tenemos ahora es que no los hay. ¿Nos los quieren imponer? ¿Qué vamos a responder con lo mismo? Bueno, el problema es
es decir, cómo es la balanza, ¿no? Es decir, ¿quién compra más a quién? ¿Y qué es lo que compramos? Y ahí está la clave del asunto, es decir, cómo se organiza la balanza. Y hombre, nosotros seguramente, a lo mejor no tanto de acero y aluminio, a Estados Unidos le vamos a comprar, pero hay otros productos que sí. España ahora mismo ha incrementado, es el primer productor de gas, perdón, el primer comprador, o sea, hemos incrementado nuestra compra de gas directamente a Estados Unidos por encima de Argelia. Bueno, eso es lo que quiere Trump. Y luego estamos escuchando que algunas empresas han dicho, bueno, pues si hay que producir en Estados Unidos para no pagar y él me lo va a comprar, pues ahí me voy, ¿no? Este no es un baile de los políticos, sino que es un baile de los empresarios. Ayer veíamos cómo Nippon Steel decidía invertir comprando una empresa norteamericana y, por ejemplo, Arcelor, que Arcelor pues aquí es muy importante, ha rechazado los 450 millones de subvención con fondos europeos que le ha ofrecido el gobierno de Pedro Sánchez y dice que se va a Alabama a fabricar acero eléctrico en Estados Unidos y que no tiene más problema con los aranceles. Y eso es lo que quiere Trump, por eso decía que bueno, esto es un arma de negociación y quiero partir con ventaja. Ese es el hacer América grande de nuevo, ¿no? El traer esa producción que se fue y el tratar de ser más autosuficiente y más competitivos. Y lo estamos viendo como en el caso de Arcelor, porque al final dices, bueno, sí, la Unión Europea le va a dar la mayor subvención a una empresa española, pero claro, al final Arcelor lo que dices, primero, no veo un marco jurídico tan estable, no veo tan a largo plazo con vosotros. Y luego también dice, oye, que el sobrecoste que a mí me genera el producir este acero con bajas emisiones, me lo compra muy poca gente. Esto muchas veces también es como la industria financiera, ¿no? Es que de hecho estamos poniendo nosotros aranceles en Europa al acero chino. O sea, quiere decir que aquí lo de la guerra, es decir, según nos pilla precisamente por este tipo de situaciones. Entonces, a mí lo que no tengo claro es si todo esto de los aranceles tiene que ver con simplemente una cuestión de carácter proteccionista o tiene que ver más con un planteamiento fiscal de largo alcance. Que cuando uno oye a Trump habla de que hay que bajar impuestos, incluso volver a esa situación de la famosa edad dorada de Estados Unidos, donde no se pagaban impuestos y simplemente a través de los aranceles se financiaban. Y no olvidemos que la riqueza per cápita de cualquier estado de Estados Unidos, para la redundancia, es bastante más alta que la de España o de cualquier país europeo. Es decir, el americano medio tiene unas buenas rentas. Otra cuestión es que haya mucha desigualdad, lo que queramos. Entonces, si la cuestión de fondo es lo que voy a perder de ingresos por vía de bajadas de impuestos de IRPF, para entendernos, lo voy a ganar mediante la política de aranceles para cuadrar las cuentas. Eso es una reforma fiscal, reforma como quieran, es un cambio fiscal radical, ¿no? Y mucho me temo que este señor, que de vez en cuando, no sé si se le va la olla o no se le va la olla, pero que puede estar pensando en alguna cosa de estas, que ya se dio en Estados Unidos. Bueno, vamos a España, porque en España hoy había una pequeña subasta, tan solo subasta de letras del Tesoro, a 3 meses, 2.550 millones. ¿Pero qué revela la subasta? Pues revela que, aunque resisten un poco las letras de 3 meses, ya pagan un 2,4 y esos son los tipos más bajos de los 2 últimos años. Efectivamente, y vemos cómo los inversores más conservadores empiezan a tener cada vez menos opciones, porque estábamos hablando de que en Estados Unidos probablemente se paralicen los recortes de tipos, porque puede haber repuntes de inflación y un poco a expensas de Trump, y aquí en Europa no creo que sea así. Ya hemos visto en enero un recorte de 25 puntos básicos, probablemente veamos por lo menos otros 3, lo que debería llevar la facilidad de depósito, que es ese dinero, ¿no?, que paga el Banco Central Europeo por los fondos que depositan los bancos, al 2% de cara al segundo tramo del año, lo que eso se va a traducir en unas letras y unos depósitos por debajo del 2%, por lo que podemos ver de cara a final de año como la inflación está ligeramente por encima de los depósitos o el dinero que remuneran los bancos y cómo, a pesar de que inviertas a plazo fijo, tu dinero, tú estés perdiendo capacidad adquisitiva. Claro, y el inversor piensa, hombre, a ver si me quedo engatillado con las letras a más plazo y resulta que sube la inflación y acabo perdiendo algo de pasta. Bueno, está haciendo que muchos inversores acuden a letras a corto, ¿no? Es decir, hemos visto cómo incluso se han pagado más el bono que las letras a largo durante todo este último año. Entonces, me hace que la situación es la que está ahí. Yo creo que el tema de fondo con nuestra es que, vamos a ver, es decir, vamos a tener que seguir colocando deuda y si tú la deuda o cómo te la van a remunerar está por debajo del IPC, eso es perder dinero, por mucho que ahorres, ¿no? Es decir, hombre, te la puedes jugar, a lo mejor pierdes todo,
Entonces, alguno querrá, quiero perder poquito y a ver si las cosas me van, pero esta es la pura realidad. Durante todos estos años hemos estado con una inflación por debajo y unas letras que están remunerando por encima, era una ganancia real. Con bonificaciones o con intereses de la deuda al 2,4, con un IPC que está en el 3, pues hombre, ya eso no parece muy rentable. A lo mejor hay que derivar las inversiones, incluso las de particulares, a cierto tipo de productos financieros, ¿no? Lo que sea. Sí, hablemos de Talgo. Hombre, después de la oferta de los húngaros que fue descartada y que no quiere el gobierno de ningún modo, nos hemos quedado con la oferta vasca, que tiene a dos entidades financieras dentro, pero que es un poco raquítica, que aspira a un 29 y pico % del capital, por un precio bastante más bajo que el que estaban dispuestos a pagar los húngaros. Luego han aparecido los polacos, que voy a presentar una OPA, que mire usted, pero que tampoco parece que alcance ese importe indiciariamente, antes de que se presente. Ya veremos qué pasa. Hoy hay que relatar que en ese juego de la sillita a la que se está jugando con Talgo, ha habido 3 consejeros dominicales, los correspondientes a Atlantic y a Torreal, que han decidido, miren, nosotros somos dominicales y dimitimos para no interferir y para que la guerra de OPAs o lo que tenga que venir se suceda con más tranquilidad. Sí, yo creo que han dicho, bueno, yo me quito de medio y aquí que pase lo que pase. Lo que está claro es que esta última oferta, que parecía esa OPA por parte de los polacos, bueno, iban a por el 100% de la compañía, a diferencia de las anteriores. Vamos a ver si eso se materializa, o por lo menos llega, ¿no? Y a qué precio la quieren poner. Lo que está claro es que Talgo, yo sigo diciendo que es una empresa puntera, es una empresa con muy buena tecnología, con un muy buen producto, que lo que hace falta es liquidez. A mí me encantaría que esa operación del gobierno vasco con esas 2 entidades de crédito y alguna más saliese adelante. ¿Por qué? Hombre, por la propia naturaleza de la empresa y porque sería bueno que aquel talento productivo que tenemos, y en este caso en el ámbito industrial, no se nos vaya fuera, ¿no? Joaquín. Sí, efectivamente, y es que paradójicamente Talgo está en dificultades, pero porque no tiene problemas para aumentar la capacidad. O sea, ellos están ahora mismo con unos pedidos récord, pero el problema que tienen es que no pueden dar abasto a todo ello, y ello puede también venirse en su contra, porque muchos de esos pedidos tienen penalización en el caso de que no los cumplan, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la oferta húngara era la mejor, tanto económica como estratégica, pero se rechazó por motivos políticos, y el problema es que la otra española quiere venir a comprar solo lo que tiene un fondo, ¿no?, que es el 29%, que no está claro si eso serviría para aumentar esa capacidad y para poder seguir compitiendo. Y a un precio bajito. Exacto. Bueno, vamos con el Santander. Hoy el Santander es el valor que más sube en la sesión, 3,14, y ello tiene que ver con que pues, RBC ha elevado su precio a 5,90 euros después de ver los resultados récord que tuvieron y de cómo es la marcha general del Santander. Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que Santander quizás ha comportado mejor que otras entidades por su diversificación, ¿no? Mientras hablábamos antes de que probablemente en Europa sigamos viendo recortes de tipos de interés, hay en otras economías que se pueden pausar, como Estados Unidos, como Reino Unido, como Brasil, donde bueno, pues Santander tiene gran parte de su negocio. Y luego lo que estamos viendo, ¿no?, en las últimas presentaciones de resultados es que el margen de intereses sigue alto, es muy difícil que vaya a seguir ensanchando, pero sigue muy alto, y también los ingresos por comisiones, ¿no? Todos los apartados de gestión de activos, con las bolsas en máximos, pues cada vez ingresando más. Las perspectivas es que, aunque sigan bajando los tipos de interés, el año siga siendo muy bueno, y mientras tanto la banca utilizando esos beneficios para seguir retribuyendo al accionista vía recompra de acciones y dividendo. Pues yo creo que los resultados que presentó Santander eran espectaculares desde ese punto de vista. Hay que recordar que ya, como comentabas, Joaquín, es decir, que lógicamente Santander, aunque pensemos en un banco de matriz española, no lo es, está internalizado, y por tanto tiene una parte muy importante en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Latinoamérica, etcétera, y a partir de ahí las cosas funcionan de manera distinta y buena parte de sus beneficios vienen de fuera y no de la casa. Me parece que esto hay que ponerlo en valor, y lo que está claro es que actualmente la política de recompra de acciones lo que está haciendo es: tengo exceso de liquidez, ¿qué hago? Me recompro, estoy bonificando al accionista y aquí todo el mundo contento. José Luis, vamos a ver qué está pasando con el aumento del salario mínimo interprofesional. El Gobierno ha decidido, dice Yolanda Díaz, que a ella no le han dicho nada, que se ha enterado por los medios de comunicación, que ni siquiera se ha debatido eso en el Consejo de Ministros. El Gobierno quiere que coticen, que se sometan al IRPF, porque, oye, aquí eso es para todos, y Hacienda, para que los servicios públicos mejoren, requiere un esfuerzo de todo el mundo, y también de los que pues son los más
menesterosos de nuestro mercado laboral, los que solo cobran el salario mínimo interprofesional, fundamentalmente los que trabajan en la agricultura o en la hostelería, eso es lo fundamental. Hay un encontronazo, digo, el PP coincide con todos los tradicionales aliados del gobierno de Sánchez en que esto no lo van a dejar así y que en el Congreso les van a obligar a rectificar. Bueno, pues parece razonable que eso sea así. Digo, de esto, actualmente, es decir, el salario mínimo está exento de tributación por IRPF y lo que sucede es que si no se sube ese valor actual, la diferencia entre el actual salario mínimo y el nuevo salario mínimo tendrá que tributar. Y a partir de ahí, Hacienda se quedaría con la 20 de los 50 euros, digamos, que crece. Con lo cual me parece que si lo que queremos es facilitar liquidez a esas familias que le hace falta, pues hombre, no lo estamos consiguiendo. Y eso no va a arreglar las cuentas del Estado. A mí lo que me preocupa es que, oigan, en el seno del Gobierno nos hablen de estas cosas, incluso antes, si tú estás tramitando este proyecto de ley, habla con Hacienda para resolverlo. Pero bien hablado, porque durante esta semana pasada y anteriores ya se ha estado diciendo que no se iba a conceder este tipo de rebaja, no rebaja, sino simplemente la exención de tributación a esta cuantía del IRPF. Que es histórica, que se ha mantenido siempre. Bueno, es histórica, es decir, yo creo que si no recuerdo mal, el año pasado ya pasó, cuando hubo la subida del IRPF del año pasado, no estaba prevista esa exención completa del IRPF a raíz de que hubo un debate en el Parlamento y que el Partido Popular y algunos otros partidos reclamaron esto. En ese mismo, antes de que llegase nada, directamente el Gobierno reculó y elevó el mínimo exento. Yo creo que esto es lo que deberían de hacer. Si no, a mí no me importa. Es decir, que Sumar y el PP sería curioso, pero sería divertido, se aliasen para tumbar este tipo de ese no que ha dado la ministra Montero a esa excepción del IRPF. Hoy lo contaba muy bien Alberto Núñez Feijóo, dice, aprobamos una subida del salario mínimo. ¿Quién la paga? Los empresarios. Bien. Y luego resulta que de lo que los 50 euritos que mensualmente se van a llevar de más, de eso la mitad se queda en Hacienda. Hombre, es un poco escandaloso. Bueno, escandalosa de verdad, esto sí que es un pedazo de OPA, es la que planteaba Elon Musk en Estados Unidos para hacerse con el control de OpenAI, que es el padre del ChatGPT. ¿Cuánto ofertaban? 97.400 millones. Ya saben que Musk no se lleva con el dueño actual de esto de OpenAI, que se llama Altman, y que de repente han rechazado la OPA. Pero, oye, esto está muy caliente, 97.000 millones. Muchos pensaban que Elon Musk ya no tenía pasta para hacer operaciones después de la compra de la red X, ahora antes Twitter. Pues que va, está dispuesto a jugárselo el todo por el todo y quedarse la gran compañía de la inteligencia artificial en América. Bueno, aquí realmente lo que estamos viendo es una lucha de egos entre dos magnates del sector tecnológico, porque hay que decir que Musk fue cofundador de ChatGPT, de OpenAI, y luego, bueno, pues salió de ahí, de hecho denunció al actual presidente porque se estaba alejando de ese propósito de que esto iba a ser sin ánimo de lucro y para todo el mundo se beneficiara. Y ahora, bueno, pues ha lanzado un poco esa oferta y también la respuesta del otro ha sido cómica, ¿no? De rechazo la oferta, pero si quieres te compro Twitter por 9.000 millones, ¿no? Que fue una cuarta parte de lo que pagó hace 2 años. Sí. Sí, no, es así, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con los egos, eran socios, estaban juntos hasta que por política empresarial, vamos a llamar así, salieron tarufando y a partir de aquí... Pero a mí me parece que esto es peligroso, porque en el fondo ha habido algunas cuestiones de fondo, ¿no? Con el tema del ChatGPT, todo el tema de la inteligencia artificial, y a mí me preocupa que señores como Musk empiecen a querer manipularnos a partir de estas cuestiones tecnológicas. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos caballeros por sus opiniones, por su presencia en el programa y a ustedes por seguirnos atentamente. Para ustedes tengo premio, la redacción abierta a la vuelta de publicidad.